El dinero es lo que mueve todo el sistema y a su vez es la herramienta a través de la que los poderosos dominan a los débiles. Lo primero que debemos saber es lo que es el dinero. Dinero es el medio de intercambio para conseguir bienes y servicios. A su vez el valor puede intercambiarse por dinero. En la actualidad tenemos el dinero fiat, los billetitos, el euro, dólar, etc., que ya hemos visto que son un medio pésimo para mantener el valor. Pero, ¿por qué es así? ¿Por qué usamos como medio de intercambio y como forma de ahorro algo que nos resta valor a lo largo del tiempo? Además de ser, en muchos casos, el único vehículo de ahorro conocido por la clase baja y trabajadora. Lo poco que pueden ahorrar lo guardan en su moneda. Para comprenderlo, primero hay que saber un poco de historia sobre el dinero. Al principio los intercambios se hacían mediante trueque. El carnicero quería pan y pagaba con carne. Esto era un tremendo coñazo, por lo que se pusieron de acuerdo en darle valor a objetos que cumplieran ciertas cualidades. Fácil de dividir, que aguantara bien el paso del tiempo, transportable. Se usaron conchas o sal, hasta que surgieron las monedas, sobre todo de oro y de plata. Estas mantenían el valor y eran aceptadas en todo el mundo. Más adelante surgieron los bancos, en donde la gente depositaba su oro o plata, y lo podía sacar en otro banco en otro lugar diferente. Estos bancos daban una promesa de pago del oro depositado en forma de papelitos. Fueron los primeros billetes. La gente intercambiaba estos papelitos al realizar transacciones. Cada billetito estaba asignado a un banco, ya que era ese banco el que había contraído la promesa de pagar por el valor del billetito. De forma espontánea, los bancos se dieron cuenta de que solo ellos sabían cuánto oro había depositado y que podían emitir promesas de pago por mucho más oro del que tenían físicamente. Así que empezaron a emitir como posesos, financiando diferentes empresas y trincando, por supuesto. Hasta que llegó el día en que saltó el rumor de que el banco no tenía oro y que las promesas se las lleva el viento y no se podrían cumplir. Así que todos fueron como locos a sacar su dinero. El banco, ante la avalancha de retiradas, se quedó sin oro y no pudo cumplir con sus obligaciones. Se produjo la primera corrida bancaria, o corralito, y el primer banco quebrado. Ante el gran aumento de bancos quebrados, surgió un organismo que se dedicó a salvar a esos bancos. Es decir, si un banco quebraba, ellos se hacían cargo de que la gente no perdiera sus ahorros. De esta manera se creó el Banco Central, y de esta manera se validó un sistema en el que el dinero se convirtió en confianza, ya que si todos fueran a la vez a sacar su oro no habría ni para la mitad, con suerte. Este Banco Central impulsó una moneda única para todos los bancos, así no habría diferentes papelitos, sino solo uno. Se pasó de las promesas de pago a los billetes actuales. En el caso de los dólares, estos al menos al principio estaban ligados al oro. Los dólares eran equivalentes a ese oro, pero esto dejó de ser así, cuando corrió el rumor de que este Banco Central no tenía oro suficiente para sufragar las deudas contraídas, lo que provocó una estampida de gente queriendo cambiar sus dólares a oro. Ante esta situación se decidió que se desligaba el valor del dólar del oro, así que ya no podía intercambiarse por oro. De esta manera el Estado podía imprimir todos los dólares que quisiera, ya que simplemente era una deuda contraída con el Banco Central, que como son ellos mismos nunca exigirán su pago, porque el Banco Central tiene de independiente lo que yo de cura. Así fue como le dimos el poder del dinero a los estados, que por supuesto han estado usando de forma descontrolada. Tienen el botón para fabricar dinero y el dinero es intercambiable por valor, por lo que se sienten como auténticos dioses creando valor de la supuesta nada. Pero no, amigo, no sale de la nada, sale de tus bolsillos. Cada vez que se imprime un billete, el tuyo pierde un poquito de valor. Le van dando mordisquitos, es el robo encubierto. Los poderosos usan el dinero para esclavizar y extraer el valor de las clases medias y bajas. Nos exprimen como a putas naranjas, y el dinero es su exprimidor. Aquí tenemos a los líderes mundiales decidiendo las políticas monetarias para sus súbditos. El próximo recorte de libertades vendrá con la implantación de las monedas digitales de Banco Central. Como siempre, aprovecharán la incertidumbre y el miedo para llevarlo a cabo. Con estas monedas digitales, su objetivo es acabar con el anonimato del efectivo y así tener un control total de todas nuestras transacciones. De esta manera podrán decidir dónde, cómo y cuándo puedes gastar tu dinero. Vamos a entrar en cómo lo hacen. ¿Cómo se perpetúa ese robo? Se hace a través de dos formas, la inflación y los impuestos. Vamos a empezar por los impuestos.
Los impuestos son los que cobran los estados a sus súbditos por vivir en un lugar y sitio determinado o por hacer transacciones con súbditos de ese lugar determinado. Son tácticas mafiosas, o me pagas la mordida o te parto las piernas. En este caso te meten en la cárcel. Dependiendo del estado, la mordida es mayor o menor, y no hay ninguna relación entre lo que te exigen y los servicios que ofrecen, ya que además no hay negociación alguna. Son lentejas, pueden estar tiernitas o que sea como masticar piedras. Un Estado capaz de financiarse únicamente con sus impuestos y que intenta que no se disparen son lugares en los que el ser humano podrá florecer. Debemos diferenciar entre los impuestos directos y los indirectos. Los directos gravan el trabajo y el patrimonio, y los indirectos gravan el consumo. Un Estado debería financiarse únicamente con los indirectos, con el consumo. No hay algo más perjudicial para una sociedad que el tener que pagar por trabajar, y si además lo atenazas mediante deudas, les conviertes en esclavos. Si penalizas el trabajo, la gente trabajará menos, y si tu país no es atractivo para poder trabajar y ganarte la vida en él, ni Dios va a ir allí. Y si no se trabaja, no se genera valor, y como el valor es dinero, ese territorio tendrá menos dinero y será más pobre. Por lo que, si se siguen subiendo los impuestos, cada vez se generará menos valor y más esclavos. Y como el poderoso siempre querrá mantener el sistema, exprimirá a sus siervos hasta que no les quede ni un billete en el bolsillo, porque a ellos les sudamos las pelotas. Ellos solo quieren seguir chupando el bote. Si no se les pone límites y se respetan, el Estado se devorará a sí mismo hasta que estalle una rebelión. Es mucho mejor el 10% de 10.000 euros que el 80% de 1.000. Además de obtener más dinero, tu país crecerá y cada vez obtendrás más. Esto al político se la bufa, por dos razones principalmente. La primera es porque la mayoría son unos completos analfabetos que solo saben vivir de engañar al personal, y ni siquiera comprenden el ejemplo anterior. Y la segunda porque su interés personal está por encima de cualquier otra cosa, con lo cual sus incentivos no están alineados con la prosperidad del Estado. En muchos casos la misma prosperidad les suda a los bajos. Su sustento depende de que esté su nombre en una urna, el resto es secundario, y si hace falta prometer la luna, lo harán. Los estados son prósperos cuando la gente puede prosperar en ellos. Es algo muy simple y básico, pero que no se cumple porque hay un sistema que mantener. La otra forma de robo es la inflación. Ya hemos dicho que esta se produce por la impresión de dinero. Cuando hay más dinero buscando los mismos bienes, estos suben de precio. Por eso los estados siempre buscan que haya crecimiento, ya que eso implica que haya más bienes, y como hay más bienes que antes, aunque haya más dinero, se diluye la inflación. El problema viene cuando no se crece, sino lo contrario, se decrece. En esos casos hay más billetes buscando menos bienes, lo que hace que la inflación explote. También hay que tener en cuenta el poder que tenga cada estado para imponer su moneda. Cuanta más gente use tu moneda, más se diluye la inflación, ya que hay muchos bienes entre los que repartir los billetes. De esta manera sometes al mundo entero, ya que exportarás a todos la inflación. Imagínate que eres tan poderoso que puedes obligar a todos a que comercien todo lo relacionado con la energía en tu moneda, y al que se rebele le enseñas tu poder militar. Esto te da la capacidad de comprar todo simplemente dando un botón, y si no te gusta, te monta un golpe de estado o una guerra. Las guerras también son tremendamente inflacionarias, no solo en número de muertes de inocentes, sino también económicamente, ya que otorgan la potestad a los estados de gastar cantidades ingentes de dinero en mantener la maquinaria de guerra, y por el camino saquean países y reparten las ganancias entre su grupito. Obviamente los poderosos nunca en su vida han admitido esos saqueos. A sus ciudadanos les camelan con propaganda, debidamente instrumentalizada a través de los medios de comunicación que esos mismos poderosos poseen. Ellos nos crean su verdad y nos la imponen, y si no te gusta, te jodes y bailas. Utilizan cientos de técnicas para vender su moto. Si nos formamos la realidad a través del lenguaje, si yo deformo ese lenguaje, cambiaré tu realidad, te haré creer una realidad que no existe. Términos como tropas de paz o discriminación positiva son términos contradictorios en sí mismos, que fuerzan a tu mente a creer lo que no es. Es como si alguien te convence de que puedes sorber y soplar a la vez. ¿Cómo llega ese dinero a determinados bolsillos? Llega principalmente a través de dos formas: los políticos y las empresas, que están hechos el uno para el otro.
Los políticos no deberían necesitar darle a la maquinita para funcionar, ya que para eso tienen los impuestos, que en muchos casos son más de la mitad de todo lo generado por sus súbditos. Aún así no les es suficiente y necesitan más, por lo que le dan a la impresora u otros les mantienen sus vicios si no tienen acceso a la misma. En España no imprimimos billetes, pero los imprime el Banco Central Europeo y nos los da a un interés ridículo para seguir manteniendo el chiringuito. De esta manera destinan el dinero de la maquinita en pagar sus sueldos y montar un enorme entramado burocrático, en el que por supuesto meterán a sus amiguitos y conocidos, crearán ministerios, comités, juntas, estudios. Su imaginación es increíble. Cuanto más raro y difícil sea de comprender lo que digan que están haciendo, más te están robando. Por su parte, los empresarios corruptos son los que llevan a cabo las obras dadas en muchas ocasiones a dedo por los políticos. También usan mucho las subvenciones. Por supuesto, luego gran parte del dinero se pierde, y ni se dan esas subvenciones, ni se hacen esas obras, o se hacen por mucho menos de lo que cuestan, filtrándose buena parte del dinero en las porosas manos de los políticos. Estas dos son las formas más clásicas y burdas de corrupción. Luego están las empresas, donde los bancos son la clave. Ya hemos visto cómo se las gastan, y por cada dólar o euro que depositamos en el banco, ellos prestan 10, 100, 1000, sabrá Dios. Es una sorpresa, hasta que todo haga un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Estos bancos prestan ese dinero que crean a un tipo de interés determinado. Con ese tipo de interés, los estados intentan sin éxito controlar la economía. Durante la última década, ese tipo estaba casi en cero. Aquí viene gran parte del robo. Los bancos han estado prestando a intereses casi negativos a cientos de empresas. Muchas de esas empresas no tenían beneficios y solo sobrevivían a base de créditos, que renovaban cada año a intereses ridículos. Es el mismo modus operandi que los estados. Esas empresas deberían desaparecer, ya que no generan valor y se mantienen artificialmente por la inflación que meten los bancos al regalarles el dinero. Se les llama empresas zombie. Muchas de ellas tienen trabajadores cobrando 100k y directivos metiéndose millones en empresas parasitarias que carroñean el dinero de los bolsillos de todo el mundo, ya que tanto el euro como el dólar son monedas de reserva de valor en prácticamente cualquier sitio. Es decir, si tú ahorras en dólares y Uber renueva su crédito al 0%, está devorando el poder adquisitivo de tus bolsillos. Y peor aún, si tienes muchas empresas haciendo lo mismo, el día que la inflación se dispare y haya que subir los tipos para intentar frenarla, todas estas empresas se irán a tomar por culo y ya han dejado claro que si son demasiado grandes, las salvarán con tu dinero. Son los llamados rescates. Cuando se sube el tipo de interés, lo que se pretende es que la gente deje de consumir. Es decir, que eres tan pobre que ya reduces hasta lo que te gastas en comer, porque no te lo puedes permitir. De esta manera se reduce el consumo y baja la inflación. Te estrangulan para poder mantener el sistema, mientras que ellos seguirán dándole a la impresora para mantener el chiringuito. El dejar de darle a la maquinita convertiría de una forma mucho más eficiente la inflación, pero eso no lo van a hacer. Prefieren que tú te mueras de hambre antes que desmontar el sistema.